Bueno, ya estamos de regreso y estamos con el doctor Ángel Gabriel Alpuche Solís, coordinador del Laboratorio Nacional de Biotecnología Agrícola, así como médica y ambiental del IPICILT. Y pues bueno, nos viene a tocar el tema sobre edición genética, un tema que ahorita estuvimos platicando y es muy interesante, y sobre todo para aquellas personas que pues bueno, que tienen alguna enfermedad o algunas plantas que también tienen que ser reactivadas o restablecidas. Esto, pues bueno, nos lo viene a platicar el doctor Ángel. ¿Cómo estás, doctor? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Oye, pues bueno, platícanos, ¿qué es esto de edición genética? Bueno, esto es algo que las bacterias ya adquirieron hace mucho tiempo. Se llama inmunidad adquirida por bacterias. Como todos los seres vivos, los virus atacan a humanos, a bacterias, a hongos. Entonces las bacterias generaron un sistema de inmunidad para defenderse de esto. ¿Qué es lo que hacen? El CRISPR, que es el nombre, es agarrar pedacitos de cada vez que entra un virus y sobreviven y los van poniendo en su genoma, los separan, de ahí viene del inglés. Y esto les sirve para que cuando venga después otra vez ese mismo virus, vayan y se peguen al genoma del virus y lo corten. Son tijeras moleculares. Al hacer eso del corte ya no dejan que el virus se replique, sí se defienden. Esto la gente se dio cuenta de esto y lo está aplicando ahora para terapia, medicina, para hacer plantas más resistentes. Es cortar pedacitos de nuestra información genética. Uno puede hacer cortes o puede hacer inserciones de ADN y es muy rápido y tiene muchas aplicaciones. Muy interesante. A ver, yo le estaba preguntando porque de verdad todo me estaba llamando la atención, desde qué es el genoma, cómo lo hacen, y entonces me decía, a partir de una bacteria. Sí. Entonces, esto se crea, sirve en un humano, por ejemplo, ¿para qué? Esto, dos mujeres, nos ponen el ejemplo las mujeres, sí, tuvieron el premio Nobel en el 2020, sí, la doctora Doudna y la doctora Carpentier de Estados Unidos y de Francia. Ellas se dieron cuenta que en las bacterias existe ese mecanismo para defenderse y es un corte muy específico del ADN. Entonces necesita una componente que es una proteína, que es la que corta, se llama Cas9 y puede ser otro número, y un pedacito, por ejemplo, del gen que queremos cortar. Si nosotros sabemos que una persona tiene leucemia, por ejemplo, y hay una región del DNA que está mal en el genoma humano, entonces nosotros podemos introducir esto por varios mecanismos a una persona que tiene la enfermedad, y al cortar esa parte defectuosa se repara, y al repararse ya la persona sana de la enfermedad. Se oye muy sencillo, pero puede tomar un poquito de tiempo, y ya hay algunas aplicaciones que se están llevando a nivel ya de comercial, ¿no? Esto de lo de la leucemia, ¿se le retira lo que es la leucemia? O sea, son varios pasos, pero el primero es cortar el gen defectuoso. Sí, yo puedo poner otro ejemplo. Las plantas también puede uno usar este corte del ADN y repararlo de tal manera que se defiendan de una enfermedad. Por ejemplo, una planta puede tener genes de resistencia y genes de susceptibilidad. Un gen de susceptibilidad es algo que le ayuda al patógeno, como si fuera una escalera para subir a una casa, un ladrón. Ajá. Y si está la escalera, el ladrón entra y se mete a la planta. Ajá. Si yo le quito la escalera, si las corto con estas tijeras genéticas, ya no se puede meter. Entonces lo que uno hacemos en una planta es que ese gen de susceptibilidad, que hace que la planta sea más susceptible al patógeno, se elimina. Y si ya no está la escalera, no entra el ladrón, aquí ya no está ese gen, ya no se ataca a la planta. ¿Qué pasa? La planta, al editarse genéticamente, se hace más resistente. Eso se está aplicando contra bacterias, por ejemplo, en hortalizas. Se está usando actualmente y ya es algo que inclusive en Canadá hay productos editados genéticamente que están en el mercado, ¿no? A ver, ahorita yo preguntaba y me decía que, por ejemplo, una persona que tiene leucemia, ¿no? Y entonces se le crea esto, se inyecta. Se puede inyectar, hay varias maneras de poder meter esa proteína y esa guía, porque hay una guía que llega y se pega, es como un imán que va hacia un fierro, pero muy dirigido. Sí, sí. Esa es la ventaja de CRISPR-Cas9, que es el nombre en inglés, porque va dirigido a la región que uno quiere. A diferencia de la ingeniería genética, podía irse a otras regiones. Aquí va dirigido hacia donde nosotros queremos. Entonces, si hay un gen, un pedacito del ADN, esa doble hélice que vimos en la secundaria, que está defectuoso, entonces esa guía como imán llega ahí. Después puede uno usar balística, puede uno usar inyecciones, puede usar varios métodos de entrega. Sí. Llega hacia el genoma del ser humano, lo corta la escalerita, como quien dice, corta esa parte defectuosa, no se repara, al repararse ya se quita esa parte defectuosa y ya no tiene ese problema. No avanza la enfermedad, por decirlo así. Hace que se regenere entonces todo el problema, de esa enfermedad. Pues se ha aplicado para otro tipo de cánceres y en cuestiones de plantas. Entonces tiene una amplia gama de aplicaciones la edición genética mediada por esto que se llama CRISPR-Cas9 en inglés, ¿no? ¿Esas son las ventajas que tiene este tipo de situación?
Sí, ¿O cuáles son las ventajas? Alguna de las ventajas es que inclusive la regulación es un poquito más rápida, laxa, debido a que básicamente es similar a como, por ejemplo, nosotros podemos tener nuevas variedades de plantas por mutación química o por radiación, y esto se libera sin ninguna regulación, ¿no? Y en el caso de la ingeniería genética hay una regulación más estricta. Aquí, como es dirigida y es solamente cortar la información propia del organismo, pues es bastante más fácil, y por eso se han liberado ya muchas variedades o cultivares modificados por esta tecnología. Pero se puede aplicar a la medicina, se puede aplicar a muchas otras técnicas, a la ingeniería, en alimentos, en fin. ¿Todo esto lo hacen aquí en el EPICID o es parte nada más de este descubrimiento o de esta ciencia? Bueno, hay muchos grupos en México y en todo el mundo que trabajan. Tiene 10 años que se hizo el primer artículo sobre esto, y al final ya hay cientos de publicaciones. Nosotros estamos trabajando sobre todo en enfermedades de plantas, pero hay investigadores en el mismo EPICID que trabajan también con hongos, que trabajan también con hongos benéficos. Entonces se está aplicando a muchas áreas. Hay varios investigadores que están empezando a usar esta tecnología aquí y en otros institutos de todo el país. Muy interesante, y yo quisiera saber, ¿está en proceso todavía de estudio o ya se está practicando o están haciendo las pruebas o ya se puede hasta comercializar? Decía que se está medio comercializando. No, en Canadá ya hay productos que se comercializan, hay plantas que toleran herbicidas modificadas por esta estrategia. Hay un hongo, un champiñón que también se ha modificado por esta estrategia, y en México hay investigadores que inclusive el SNICS es quien regula la liberación de semillas, y hay investigadores que ya han hecho estas modificaciones, por ejemplo en Sinvestab México, y que ya han sometido el registro de estas semillas modificadas por esta estrategia. Entonces ya hay centros que van un poquito más adelante que nosotros, pero muchos investigadores la están usando porque incluso un niño de secundaria y de primaria es muy sencillo de usar. Claro, hay que entender las bases y el objetivo de la modificación, pero es bastante sencillo y es rápido, a diferencia de que, les voy a decir rápidamente, cuando nosotros empezamos a cultivar plantas, empezamos a cruzar especies para tener una que fuera resistente y que fuera más alta, o que produjera más maíz. Y eso pudo tomar 20 años, y después de eso se modificó usando otro tipo de estrategias como mutaciones, también se usó ingeniería genética, y actualmente usando CRISPR-Cas, a lo mejor en 5 años podemos tener una nueva variedad. O sea, en lugar de 20 nos va a tomar menos tiempo, va a ser más económico, y además las regulaciones son pues más laxas, se puede decir. Para saber todo este tipo de informaciones, ¿el EPICID cuenta con algunas redes sociales? Sí, nosotros tenemos una página de Facebook, y también nos pueden contactar a través del posgrado. Nosotros, a quien no sepa, ofrecemos maestrías y doctorados en 5 divisiones. Yo estoy en biología molecular, pero todos los interesados, y esto es muy importante, la base de poder solucionar problemas es esa curiosidad innata que tienen los niños, ¿no? Que hay que pulirla, son diamantes en bruto, y entonces desde pequeños preguntan y son inquietos, y entonces hay que motivar eso desde la primaria, secundaria, para que lleguen a ser excelentes investigadores, y acercarse a los centros de investigación que hay muy buenos aquí en San Luis Potosí, y poder hacer un posgrado, ¿no? Entonces cualquier alumno que esté por terminar su carrera puede acercarse a Secretaría Académica y puede investigar. En mayo, junio es cuando pueden entrar a los propedéuticos. Muy bien, pues doctor Ángel Gabriel Alpuche Solís, muchísimas gracias por su visita y sobre todo por este tema tan importante que muchas de las ocasiones nosotros no lo conocemos o mucha gente no lo conoce, y pues bueno, a través de ustedes, pues bueno, le podemos informar todo esto. Gracias por la invitación, y lo recibimos ahí en el EPICID. También pueden hacer visitas guiadas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros nos vamos del otro lado con Adi.